Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios de poder estar en este lugar y así esperando que ustedes nos estén siguiendo a través de esta red para podernos comunicar con la palabra de Dios. Y más que todo, gloria a Dios, les pido que nos mantengamos en oración, leyendo la palabra de Dios. Que los tiempos que estamos viviendo son tiempos un poquito difíciles, pero con la ayuda del Señor saldremos adelante, gloria a Dios. Antes que todo, gloria a Dios, quisiera leer unos versículos de la palabra de Dios en esta hermosa hora. Si usted gusta, puede buscar su Biblia, gloria a Dios, y si no, puede anotarlo, gloria a Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 27, vamos a estar leyendo unos versículos allí. Amén, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén, gloria a Dios. En esta hermosa hora, gloria a Dios, vamos a hacer una corta oración para así poder entrar al estudio en esta hora, gloria a Dios. Padre Celestial, en esta hermosa hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder, Dios mío, transmitir tu palabra a través de las redes sociales, Dios mío. Mira, Dios eterno, en esta hermosa hora, yo te pido, mi Dios amado, aleluya, que mis hermanos que me estén viendo, las almas que estén allí, Señor, toca sus vidas, toca sus corazones, Dios mío, y que ellos puedan confiar en ti plenamente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Esta palabra, Señor, que es vida, que es poder, que es, Dios mío, esperanza, Dios eterno, llegue a los corazones de estas almas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por el gran privilegio de estar aquí con ustedes una vez más, continuando nuestra lección sobre los ancianos. En esta misma hora también les pido que sigan orando, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, así para que Dios tenga misericordia sobre no simplemente sus hijos, sino también por la nación y también por los lugares del mundo que ha sido afectados sobre este virus. En esta hora vamos a continuar nuestra lección sobre los ancianos. Otra vez estamos pasando bien rápidamente qué dice la Biblia sobre los ancianos de la iglesia. Y como he dicho la semana pasada, la palabra anciano se usa varias diferentes maneras. En primer lugar, se usa para describir personas de una edad avanzada, y también habla de los ancianos como un oficio de liderazgo entre la iglesia. Y también en el libro de Apocalipsis habla de los 24 ancianos, pero no vamos a meternos allí porque no es parte del tema de que vamos a hablar en esta hermosa tiempo que estamos juntos. Pero voy a pedir que abran sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, si gustan abrir sus Biblias, 1 de Timoteo capítulo 3, y si no, si tienen sus aplicaciones en sus tabletas o teléfonos, 1 de Timoteo capítulo 3. Y les voy a dar unos segundos para que puedan abrir sus Biblias. Otra vez estamos en 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice así. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 a 7, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que evanciándose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. So, en esta hermosa noche vamos a hablar sobre estas características sobre el anciano. Y también vamos a mirar bien rápidamente al libro de Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Pero al momento vamos a mirar a 1 Timoteo, capítulo 3, y vamos a mirar bien rápido qué dice estos versículos. En primer lugar, Pablo comienza con estas dos palabras, palabra fiel, y menciona esto para dar a los cristianos esa confianza de que debemos de seguir estas reglas o seguir lo que va a decir. En ese mismo capítulo y libro, Pablo menciona otra vez, palabra fiel es esta en el primer capítulo y también más adelante. Y nos está tratando de decir que debemos de, en realidad, tomar en serio lo que va a decir. El primer versículo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, es bien importante de entender las dos palabras que Pablo está usando. El primero, la palabra que está usando es anhela, y el segundo es desea. Ambos se pueden usar varias maneras, pero en anhelar es bien diferente que desear. Por ejemplo, no quiero decir esto, pero por ejemplo, uno puede anhelar, como yo, bajar de peso. Pero no va a suceder si no hago el trabajo. ¿Ven? En ese sentido, anhelar se debe de mirar como algo que debemos de seguir y tratar de agarrar con nuestras propias fuerzas. A la misma vez, el deseo nace en el corazón de la persona. Ambos están allí. Y debemos entender que una persona que realmente quiere ser un obispado va a anhelar y van a tener un deseo bien poderoso que viene de parte de Dios, y que va a nacer en su corazón. Esa es la primera cosa que debemos de notar. Segundo, sigue diciendo versículo 2, pero es necesario que el obispado sea irreprensible. Ahora, antes de todo, quiero que mencionar, cuando estamos hablando de obispado, lo voy a usar en la misma manera que se está hablando del anciano. Me iba a decir, hermano, son dos palabras bien diferentes. Pero la semana pasada mencionábamos bien rápido que el libro de los Hechos usa la palabra anciano y obispado casi de la misma manera. Y quiero que decirlo otra vez aquí. Antes de continuar, quiero que rápidamente vaya a sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a ir hasta que llegue, o más adelante. Tito, capítulo 1, versículo 5 y adelante dice así. Y quiere que entender cómo Pablo está usando varias palabras y a quién se está dirigiendo. Tito capítulo 1 versículo 5 en adelante dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Miramos aquí que Pablo primero usa la palabra anciano en capítulo 5 y después, más adelante, versículo 7, usa la palabra obispo. Lo está usando de una manera como sinónimos, lo está usando igual. De la misma manera, vamos a mirar también en 1 Timoteo capítulo 3, que cuando se está refiriendo al obispo, también se va a referir como anciano.
Yo sé que en varias iglesias, en diferentes denominaciones, hace una distinción entre el obispado y el que es anciano, pero en esta manera creo que la Biblia es bien claro que ambos son iguales. Vamos a regresar para atrás, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, y dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora, vamos a tratar de quebrar qué se está refiriendo a cada esas características. En primer lugar, debemos de tomar en mente que la lista que Pablo está dando es una lista de un cristiano maduro. Todos debemos hacer lo que está diciendo aquí. Y sabemos que no todos tienen esas características luego, obviamente. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, como yo, debo de trabajar más que otros que ya han tenido muchos años de evangelio, que ha madurado. Pero miramos aquí que estas características que Pablo está dando se está describiendo de un cristiano que ya es maduro. No en el sentido de edad, pero de su carácter entre el pueblo. Primero debemos de mirar qué significa, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. En otras palabras, que no tiene, que no haya un reporte mal sobre esta persona. Y eso es bien importante. Y sigue diciendo marido de una sola mujer, sobrio, prudente y decoroso. Ahora, estos tres características se están refiriendo a cómo las personas lo están mirando a la persona que está anhelando el oficio del obispo o el anciano. Debemos de entender que ser sobrio, prudente y decoroso, las dos primeras palabras se están refiriendo a cómo está pensando esa persona, cómo funciona su mentalidad. Es bien fácil de que podemos enojarnos bien rápido, pero el anciano debe de ser más, se debe restringirse más, debe tener más dominio propio cuando se está refiriendo de estos. Cuando dice la palabra decoroso, se está refiriendo básicamente debe ser respetado, que debe de ser respetuoso también. Y es interesante cuando miramos esto, la pregunta más importante es, ¿cómo sabemos eso? Que esta persona tiene estas características. Y pues la respuesta es que las personas entre la congregación lo están mirando. Saben su reporte, saben su actitud. Es bien interesante si una persona anhela ser anciano y no tengan estas características. Aunque el anhelo puede ser bien fuerte en su alma, si no tiene esas características, hay ciertas cosas que esta persona debe de trabajar. Y sigue diciendo hospedador. Esta palabra aquí se está refiriendo que debe de ser amable entre personas que son extranjeros. No simplemente entre la iglesia, sino también personas que están afuera de la iglesia. Y deben de notar esa palabra, y es bien importante porque más adelante en este mismo capítulo vamos a regresar de esa idea de ser amables a extranjeros. Sigue diciendo apto para enseñar. Ahora, aquí es otra característica que debemos entender, que ¿cómo saben que esta persona puede enseñar? La respuesta es obviamente que las personas que están en su congregación saben si es apto o no. Yo puedo pensar que puedo enseñar bien, y si no lo estoy haciendo bien, ese es ahora mi problema. Pero las personas de afuera van a ver que si en realidad soy apto para enseñar. Sigue diciendo, versículo 3, no dado al vino, no pendenciero. Ahora esa palabra se está refiriendo básicamente a personas que van a golpear. Sigue diciendo, no codiciosos de ganancias deshonestas. En otras palabras, no debe de ser amador de dinero. Sabemos que el dinero sí es
en un sentido sí es bueno porque nos ayuda, especialmente en esta sociedad, pero hay una diferencia entre tener dinero y amarlo, y porque ahora se puede convertir como un ídolo, y podemos hablar sobre eso, pero vamos a continuar. Sigue diciendo, sino amable, apacible, no avaro. Y antes de continuar, deben de notar algo. Yo sé que son detalles que a veces no pensamos, pero cada vez cuando la Biblia describe cosas, lo describe a veces en lo negativo y también en lo positivo. Y un buen y va a decir que ¿de qué se está refiriendo, hermano? El buen ejemplo que viene a mi mente ahorita es 1 Corintios capítulo 13. Si gusta abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, y estamos en versículo 4, y voy hasta la primera parte del versículo 8. Yo sé que ustedes ya van a saber de qué voy a hablar. Se va a hablar del amor. Pero es interesante cómo Pablo describe amor. No está definiendo la palabra amor aquí, pero le está dando características de amor. Y así es como Pablo lo va a hablar. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 adelante dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Y aquí está el positivo. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, la primera parte. El amor nunca deja de ser. En la misma manera, Pablo usa ese mismo forma de cómo vamos a describir las características de las personas. Lo habla en lo negativo y también va a dar lo positivo. Para atrás, el 1 Timoteo capítulo 3. Y cada vez cuando leen su Biblia, así de escritores de la Biblia va a hablar así. Cómo describimos cosas. A veces lo vamos a decir lo negativo para entender lo positivo de eso. Pero para atrás, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y la pregunta es, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6 es bien importante. No un neófito. Ahora, ¿qué significa esa palabra? A veces digo, a veces cuando estamos en la iglesia local, escucho palabras en español y yo digo, no creo que esa es una palabra correcta. Pero sí es una palabra que debemos entender que se está refiriendo a una persona que es un nuevo creyente. Una persona que apenas está comenzando el camino. Y aquí no un neófito. Es interesante que Pablo da característica. Un gran predicador en Inglaterra llamado Charles Spurgeon escribió un libro, o escribió lecciones que se tituló Lecciones para mis estudiantes. En el capítulo 2 de ese libro habla de el anhelo que una persona tiene para ir al ministerio. Y en ese capítulo dice que hay ciertas personas que más quieren entrar en el ministerio, más para que ellos puedan hacer que ellos lo pueden hacer. Y quieren engrandecerse ellos mismos. Y quieren que todos sepan que lo puede hacer. Y también él entendió, con la sabiduría que el Espíritu Santo le dio a ese gran predicador, él entendió que la Biblia nos da estas características en decir que no debe de ser un nuevo creyente, porque puede venir bien rápidamente
en nuestras mentes el hambre de poder en el liderazgo. Y eso puede ser un gran problema, especialmente en las iglesias. Y eso es porque aquí, versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lanza del diablo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Es porque las personas que están a su alrededor lo están mirando. Y en eso, diciendo eso, ¿cómo una persona puede ser un anciano? Hay dos cosas que debemos de tener en mente. El primero es que debemos tener el anhelo y el deseo de hacerlo. Y eso nace en el corazón de la persona. Y si nace del corazón de la persona, significa que es Dios trabajando en esa persona. A la misma vez, el otro requisito, podemos decirlo así, es que las personas lo están mirando. Están mirando su progreso, cómo es su vida espiritual. Las personas alrededor saben si está creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios y si está en regla a estas características que está mencionando Pablo. Y así bien rápidamente estamos mirando los requisitos de un anciano. Pablo usa la palabra obispos. Pero vamos a ir rápidamente Tito capítulo 1. Tito capítulo 1 y vamos a continuar, vamos a comenzar versículo 5 y adelante. Tito capítulo 1 versículo 5 y adelante. Y dice así. Otra vez Pablo escribiendo: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y otra vez la palabra importante aquí es ancianos. Se está refiriendo a lo plural, no más una persona solo. Así como yo te mandé. Versículo 6. El que fuera irreprensible, otra vez la palabra, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no aracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, es interesante que está diciendo Pablo aquí. En primer lugar, está dando esta lista otra vez. Miramos cómo Pablo usa a describir el anciano, usa lo negativo y también lo positivo, y es bien claro aquí. En primer lugar, hay dos cosas que Pablo está estableciendo. Primero, le está diciendo a Tito que establece ancianos entre la iglesia. Y la razón es porque hay cosas entre la iglesia que estaban sucediendo en aquellos entonces. Y el versículo 9 nos da una clave por qué era necesario de establecerse ancianos. Y es porque había personas que estaban contradiciendo lo que ya fue enseñado. Eso es una de las razones. Ahora, me quiero enfocar bien rápidamente versículo 8. Sino hospedador, otra vez amante de personas que son extranjeros. Y esto se regresa para atrás del mandamiento que debemos de amar a nuestro prójimo. No simplemente se está refiriendo del prójimo entre la iglesia, sino también de personas que no son creyentes. Y eso es algo que debemos siempre tener en mente. Sigue diciendo, versículo 8, amante de lo bueno. Ahora, cuando dice amante de lo bueno, Pablo no nos da mucho en qué basarnos allí. La palabra que se está usando allí originalmente se está refiriendo a algo más general, más de lo que es bueno, que Dios ha establecido en esta tierra.
todo lo que es honorable, todo lo que es bueno, no simplemente delante de los ojos de los hombres, sino también de Dios en su creación. Debemos de también amarlo, porque es algo que Dios ha dado en su gracia común a las personas. Un buen ejemplo son personas que no son creyentes, pero sí son buenos músicos. Ahora esa es otra conversación bien larga, pero hay ciertos, obviamente, personas que pueden tocar maravillosamente, pero no son creyentes. Pero entendemos que Dios ha dado y ha dado dones a los hombres, y que ha demostrado su gracia común entre no simplemente a sus hijos, sino también a muchas personas. Sigue diciendo, versículo 8, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora, el que resume todo eso es la última palabras, dueño de sí mismo. En otras palabras, debe tener control de sí mismo. Y porque tenemos control de sí mismo, entendemos que cada vez cuando pecamos, nos debe de venir debemos de saber que cuando pecamos es algo duro, y debemos entenderlo como Dios lo mira. Dios no le gusta el pecado, y entendemos que todavía somos pecadores. Pero aquí, cuando los ancianos debe de ser sobrio y justo, santo y dueño de sí mismo, y da esta lista porque la persona se puede mentir a sí mismo. Yo soy estas cosas, pero otra vez las personas a su alrededor también debe de ver y saber y examinar que si eso es en realidad cierto. Y otra vez versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y a convencer a los que contradicen. Y se recuerda para atrás en 1 Timoteo capítulo 3, donde dice debe ser apto de enseñar. No simplemente debe de tener un buen el don de hablar a las personas, porque muchas personas pueden tener el don, pero si no tiene amor a la congregación, pues de nada sirve. Versículo 9 nos da más información ¿Qué significa cuando dice debe ser apto de enseñar? Y es porque debe de tener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Y eso es todo lo que vamos a cubrir sobre los ancianos. Hay más cosas que podemos hablar, y 1 Timoteo nos enseña más. Pero antes de todo, más quiero decir esto. Vamos a regresar para atrás al 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, bien rápido. No me quiero enfocarme mucho ahí, pero más le quiero decir esto. Fueron los puritanos que hicieron la distinción entre los ancianos en las iglesias. Ellos miraban que entre el grupo de ancianos había unos que eran aptos de enseñar, y había otros que eran aptos de gobernar entre la congregación. Y el texto que ellos usan para soportar ese argumento está en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Y dice así, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, la distinción está aquí. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Miramos aquí que aunque todos los ancianos deben de ser aptos de enseñar, no todos van a enseñar. Pero va a haber unos que sí, los que gobiernan bien deben de ser mirados con doble honor. Y eso es todo, hermanos. Yo sé que podemos hablar más, porque la Biblia nos enseña más qué hacen los ancianos. Y podemos hablar de Santiago cuando dice que si uno está enfermo entre la iglesia, que llame a los ancianos. Pero creo que esto es suficiente debemos entender cómo la Biblia en el Nuevo Testamento habla de los ancianos.
En primer lugar, miramos la semana pasada que en el libro de los Hechos había un progreso entre los ancianos. Primero se mencionaba con los apóstoles, y más adelante, al fin del libro de los Hechos, miramos que más era simplemente los ancianos. En otras palabras, ellos tenían un papel ya que estaban jugando entre la iglesia. Ahora, más específicamente, ¿cómo podemos saber una persona que puede ser anciano? Y le mencioné dos cosas que debemos tomar en mente. Primero, deben tener el anhelo y el deseo. Ese viene de parte de Dios. Ese va a nacer en su corazón. Y el segundo es porque las personas alrededor lo están mirando su progreso, están mirando si está madurando o si está creciendo, o simplemente más era un deseo que tenían, pero a seguir adelante ya no quiso hacerlo. Hay muchas cosas que debemos de tomar en mente, pero esas son las dos básicas formas como creo que el Nuevo Testamento nos da a enseñar que cómo una persona puede ser un anciano. Amén, hermanos. Y así vamos a concluir esta enseñanza. Si Dios permite, la semana que viene vamos a hablar rápidamente de los diáconos entre la iglesia, y vamos a mirar rápido cómo el libro de los Hechos menciona ciertos diáconos, y también varios otros epístolas en el Nuevo Testamento menciona ciertos diáconos. Hay unos lo dicen por nombre específicos, y vamos a mirar otra vez qué son las características o cualidades que un diácono debe de tener. Amén, hermanos. Y así voy a pedir que sigan orando, así para que estas enseñanzas sean de edificación. Yo sé que entre la iglesia local me tardo posiblemente 1 hora tratando de enseñar algo, pero creo que es suficiente para que nosotros podamos meditar y reflexionar un poco de lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que sigan orando para que nosotros un día otra vez más podemos estar reunidos en su casa. Yo sé que es un poco difícil, no es lo mismo hacerlo en su propio hogar. He dicho esto, que cada vez cuando el Nuevo Testamento nos da a enseñar, y los primeros siglos de la iglesia, que fundamentalmente los cristianos siempre eran personas que siempre se reunían, y eso era una característica o una marca fundamental para saber quién eran ellos, que eran personas que se reunían no simplemente de diferentes como rangos de sociedad, sino cada persona, sea pobre o sea rico, sea personas educadas, sea personas que a veces no tenían educación, ellos se reunían todos, porque ellos entendían que el que los salvó era el Señor Jesús. Y tenemos el gran privilegio de decir a Dios Padre, porque Él nos adoptó por medio del Señor Jesús en su sacrificio. Amén, hermanos. Y así yo le paso la parte a nuestro hermano pastor, y él va a continuar y va a concluir esta sección. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por este estudio que se llevó a cabo. Bendito sea el Señor. Y más que todo, hermanos, a Dios, yo les insto en el amor de Cristo, que nos mantengamos unidos, nos mantengamos en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude cada día. Yo sé que muchos de mis hermanos ya quisieran reunirse, porque es lindo lo que enseña la palabra de Dios. El salmista David dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Así es que, hermano, estemos orando, gloria a Dios, para que pronto regresemos nuevamente a la iglesia y nos volvamos a reunir con ese deseo de adorar y glorificar el nombre de Jesús. Vamos a orar para así finalizar este estudio maravilloso que nuestro hermano maestro de la escuela dominical nos ha traído. Padre celestial, en esta hermosa tarde te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, Dios mío, por habernos, Dios eterno, aleluya, darnos la oportunidad de ver un día maravilloso, Señor, y estamos aún en pie. No es porque seamos fuertes ni porque seamos inteligentes, sino es porque grande es tu misericordia y tu amor, Señor. Gracias, Dios, en esta hermosa hora. Mira a mis hermanos donde quiera que ellos me estén viendo, Señor, en esta noche. Bendícelos y tócalos,
usados para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Amén.